Bueno, hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda vuestro hermano Bruno en el nombre del Señor. Hoy ya nos encontramos en un nuevo año, el año 2021, el primer domingo del año, y para mí es un honor traer el primer estudio del año 2021. Hoy vamos a estudiar el libro de Nehemías, la primera parte, el primer capítulo, Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 11. Solamente para recordar, hermanos, muchos siglos antes del tiempo de Nehemías, al poner en marcha su gran plan de salvación, Dios había prometido al patriarca Abraham que la tierra de Canaán pertenecería a su descendencia. Encontramos en Génesis, el capítulo 12, versículos 1 al 7, que lo vamos a leer. El versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y en Cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este tema ya hemos estudiado, ¿no? Cuando hemos estudiado de Abraham, pero es importante recordar ese tema. Luego de ello ya viene ¿no? Lo que hemos estudiado, que Abraham nunca fue más que un peregrino en aquella tierra, ¿no? Habitó en tiendas. Su nieto Jacob, con toda su familia, se trasladó a Egipto, donde aquel pequeño grupo de personas se convirtió en gran nación durante un periodo de unos 400 años. Luego, eso lo encontramos en Éxodo, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Tenemos ahí el Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Luego tenemos lo que Esteban, ¿no?, dijo en Hechos, capítulo 7, versículos 2 a 6. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitéis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Luego hemos estudiado, hermanos, justamente como Dios les sacó de la esclavitud a su pueblo,
¿no? Por medio de su siervo Moisés. Después del éxodo, el largo peregrinaje ¿no? por el desierto y los milagros y victorias de que Dios obró a favor de su pueblo en aquel tiempo, Israel por fin entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué y se estableció allí. Dios había cumplido su promesa. Luego estudiamos el reinado de David, ¿no? Luego Salomón. Hemos visto, después de Salomón reinó su hijo Roboam. Luego vino así reyes, ¿no? Que reinaron en Israel. Algunas de ellas podemos citar, por ejemplo, Abías, Asa, Josafat, Joram de Judá, Ocosías de Judá, Atalía, la que usurpó, ¿no? el trono, Joás de Judá, Amasías, Usías, Jotam, Acat, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacat, Joacim, Joaquín, Sedequías, ¿no? Y así hubo reyes que reinaron sobre Israel. Sin embargo, después de siglos de infidelidad e idolatría, de inmoralidad e injusticia por parte de Israel, Dios quiso juzgar a su pueblo rebelde, mandándolo al destierro en Babilonia y permitiendo que la tierra se recuperara de tanta maldad. Entonces, hermanos, de acá empieza justamente, ¿no? Desde el destierro de Babilonia. Vamos a hacer un pequeño resumen cómo fue para poder entrar a Nehemías. Les pido, por favor, hermanos, que me acompañen en una oración para continuar con nuestro estudio. Gracias, Padre, por encontrarnos reunidos a tus hijos en este día, primer día de la semana, Padre, primer domingo del año. Señor, te agradecemos por todo que haces por nosotros, por tus bendiciones, Padre, por tu ayuda, tu cuidado, tu protección, por todo te agradecemos, Señor. Señor, y te pedimos que nos perdones de toda nuestra falta que cometemos a diario, Señor, y ayúdanos a ser hijos dignos tuyos, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre. Queremos ser hijos, Padre, que te agradan, que hacen las cosas de acuerdo a tu agrado, Señor. Padre, perfecciónanos cada día más y más. Queremos acercarnos a hijos dignos tuyos, Señor, a hijos perfectos como tú quieras que seamos, Padre. Padre, en este momento te pedimos que, Padre, que me utilices como instrumento tuyo a tu siervo, Padre, para poder transmitir este estudio a mis hermanos, Padre Dios mío, de acuerdo a tu voluntad. Padre, encomendamos en tus manos este estudio para que se haga conforme a tu voluntad, Padre Dios mío. Todo eso te pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Entonces, continuando con el estudio, ¿no? Lamentablemente, después de siglos, prácticamente después el pueblo de Israel se olvidó del Dios, empezó a quebrantar sus mandamientos, no cumplían sus mandamientos, ¿no? Se hicieron más idólatras, ¿no? Vamos a ver en Segunda Crónicas, el capítulo 36, versículos 11 al 21, que narra más o menos la situación que se encontraba. Versículo 11 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermanos, ahí podemos ver justamente, después de grandes hazañas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel, después de que cómo los liberó por medio de su siervo Moisés de la esclavitud a su pueblo, las maravillas que hizo en la travesía del desierto, incluso ya por desobediencia sus padres fueron castigados 40 años, pero aún así no aprendieron, seguían cometiendo pecado, se olvidaron de ese Dios que les sacó de la esclavitud, el Dios que cumplió con su promesa de llevarles a la tierra prometida, pero ellos igual se alejaron más de Dios, se convirtieron más idólatras, hasta que Dios tuvo que castigarlos nuevamente para que pudieran sentir ese escarnimiento en carne propia. De la misma manera, hermanos, nosotros también como cristianos somos hijos de Dios que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros en la cruz. Gracias a ello nosotros somos libres del pecado, tenemos ese acceso a la salvación, pero no descuidemos esa vida vida cristiana, que podemos estar cometiendo los mismos errores que cometieron el pueblo de Israel, tal vez haciéndonos ídolos, tal vez poniendo más importancia en nuestra vida en las cosas materiales, tal vez poniendo más importancia en nuestra vida diaria, tal vez haciéndonos ídolo del dinero o de otra cosa material que puede ser de mayor valor tal vez para nosotros. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, como dice acá, como narra en Segunda Crónicas, el capítulo 36, versículos 11 al 21, en el último versículo dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Entonces, encontramos en Jeremías capítulo 25, versículo 11, que dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, Jeremías ya había profetizado lo que iba a pasar. Entonces, más o menos estamos hablando de hace unos 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes del nacimiento de Jesús. La nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado de desesperación. ¿Por qué? Por sus pecados. Sus naciones fueron destruidas. Primero el reino judío del norte de Israel y luego el reino judío del sur de Judá. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y la alguna vez glorioso templo de Salomón estaba totalmente destruido. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron a casi todos de la ciudad y región por alrededor de 70 años. Jerusalén fue un pueblo fantasma con el potencial de terminar
como muchas ciudades antiguas. Completamente olvidado, excepto para la historia. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, un momento, hermanos, ha dejado de compartirse. Vamos a compartir. Ya está. Entonces, cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a hacer sus casas, ¿no? Para ellos mismos, se establecieron y muchos aún seguían al Dios, ¿no? De sus padres, pero lo hacían desde Babilonia, sin ningún deseo de regresar a la tierra que Dios les había dado, que Dios les había prometido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Algunos de estos fieles judíos fueron elevados a lugares de prominencia en los gobiernos a los que fueron deportados. Tenemos ejemplos de Daniel, Sadrach y Abednego se convirtieron en líderes en Babilonia. Esther fue hecha reina de las cortes de un rey persa, ¿no? Durante varias décadas, con la ciudad de Jerusalén destruida, el templo quemado y la tierra de Judá arrasada, la esperanza de Israel prácticamente se difuminó. Vemos en Ezequiel capítulo 37, versículo 11, que dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Sin embargo, hermanos, Dios todavía tenía propósito de bien para su pueblo y su tierra, como anunció el profeta Jeremías. Encontramos en Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 14, que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En el año 539 a.C., cuando Persia, dirigida por el rey Ciro, derrotó a Babilonia, poco después Ciro emitió un decreto invitando a los judíos en su reino a que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo y por lo tanto su vida como pueblo de Dios. Encontramos en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, Jerusalén y Judá seguirían siendo piezas clave en el desarrollo del plan de salvación de Dios. 70 años después del destierro, el rey persa Ciro abrió la puerta
para que los judíos pudieran volver a su patria. Y así fue. Algunos grupos de judíos volvieron a Judá e intentaron retomar la vida nacional allí. Para tener una idea de los más o menos 2 o 3 millones de judíos deportados de la tierra, regresaron el 2%, o sea, más o menos un aproximado de unos 50,000, ¿no? Judíos más o menos. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años de privación e inseguridad, sin ver completada la anhelada restauración de Jerusalén. Y es allí donde entra en la escena Nehemías, el copero de Artajerjes, el rey de Persia. El libro de Nehemías nos presenta con un ejemplo dramático de lo que Dios puede hacer en situaciones muy difíciles y desesperadas por medio de una persona de fe y de visión, utilizada por el Señor para entusiasmar a otros. Los episodios que contiene hablan de sucesos que ocurrieron hace casi 2500 años. Sin embargo, tiene una relevancia impresionante para el pueblo de Dios en nuestros días. El desánimo, la pasividad y la apatía que marcaban la nación judía en los tiempos de Nehemías se pueden estar reproduciendo de forma evidente en nuestra congregación y en otras congregaciones cristianas del momento actual. Recordemos, hermanos, que estamos viviendo una situación crítica, muy difícil, por el tema de la pandemia. Hemos pasado momentos difíciles. Nuestra congregación, la Iglesia de Cristo, está disperso debido a que no podemos reunirnos de forma presencial en nuestra congregación. No podemos animarnos unos a otros, como siempre lo hemos hecho, todos los domingos. Sin embargo, pese a la situación difícil, estamos haciendo todo lo posible para seguir unidos en fe, reuniéndonos desde nuestros domicilios, no dejando de congregarnos, no dejando de conmemorar con nuestro Señor, seguir alimentándonos del alimento espiritual. Dios siempre está utilizando a sus siervos para que puedan cumplir responsabilidades dentro de la congregación. Tenemos a nuestros ancianos, tenemos a nuestros diáconos, maestros, evangelistas, a nuestros hermanos y hermanas. Desde donde están siempre nos están animando, siempre están cumpliendo su rol de ser hijos de Dios, de diferentes maneras, como con una llamada telefónica, con palabras de aliento, apoyando a los que más necesitan y de diferentes otras maneras. Tenemos un claro ejemplo de cómo obra Dios con nosotros. El año 2020 fue un reto muy grande y Dios utilizó a sus siervos. Tenemos un ejemplo de nuestro hermano Renato, nuestra hermana Lidia, Reina, para que puedan asumir una responsabilidad sobre la congregación de Huancha. Gracias a ese trabajo seguimos firmes como hijos de Dios, siempre dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Pese a la pandemia, seguimos animados y aferrados más a nuestro Señor. Sin embargo, dentro de esta situación difícil, puede haber alguna dificultad que podemos estar pasando, como por ejemplo, tal vez alguna enfermedad. Puede haber hermanos que no tienen acceso a tecnología que estamos utilizando. Puede haber hermanos que estén pasando necesidad. Puede haber hermanos que estén desanimados. Podemos estar muy pasivos, podemos estar con apatía, podemos estar estancados espiritualmente. Por eso, hermanos, este libro nos recuerda que Dios puede levantar a siervos suyos con visión y dones de liderazgo como Nehemías, para traer nueva esperanza y fomentar un mayor compromiso con la obra de Dios. Por encima de todo, este es un libro que nos habla constantemente de un Dios que es también nuestro Dios. El Dios inmutable que sigue siendo capaz de transformar situaciones de estancamiento espiritual en realidades de renovación constante y gran bendición. El Dios que controla la historia, contesta nuestras oraciones,
pelea por su pueblo, impacta con su palabra y responde cuando su pueblo se arrepiente y confiesa su pecado. Que nuestro estudio que vamos a realizar de Nehemías sirva para que le conozcamos más, nos aferremos más, nos acerquemos más al Dios y deseemos servirlo de todo corazón a Dios. El libro de Nehemías inicia 15 años después de que termina el libro de Esdras, casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida, y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas. Antes de esto, los ciudadanos de Jerusalén habían intentado reconstruir los muros, pero fallaron. En Esdras, el capítulo 4, versículos 6 al 23, cuenta, ¿no? Vemos que unos 75 años antes ellos intentaron reconstruir los muros, pero fueron detenidos por sus enemigos, y a veces enemigos que surgen de la misma familia, del mismo pueblo de Israel. Ninguno pensó que este obstáculo podría ser superado, por lo que los muros permanecieron en ruinas y el pueblo siguió en problemas. Sus enseñanzas son pues particularmente apropiadas para nosotros, los cristianos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como dice en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, en Nehemías, el capítulo 1, versículo 1 nos dice, Nehemías capítulo 1, versículo 1 nos dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías, este nombre significa consuelo de Jehová. Hijo de Acalías, nos dice. El mes de Quisleu era el 9º mes y corresponde a la última quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre. Año 20 del reinado de Artajerjes, el rey de Persia. Susa era la capital de Elam, un territorio que se extendía al oeste de Babilonia. Los babilonios la conquistaron y estuvo bajo su dominio hasta que Ciro II, el persa, conquista y pasa bajo su dominio. Nehemías vivió en Susa, la capital de los persas, y él vivía en la ciudadela, esto es, el palacio fortificado de los persas. Inmediatamente sabemos que Nehemías es alguien importante viviendo en el palacio del rey de Persia. Nehemías era el copero del rey. Ha tenido que ser un personaje muy importante, de confianza del rey, porque en ese entonces los reyes tenían ese riesgo de ser envenenados, entonces tenían que tener sus coperos, los que les servían eran personas de confianza del rey. En el versículo 2 dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. La llegada de Ananí y de otros judíos, dice, procedentes de la tierra natal, parece haber sido la primera revelación o la relación de Nehemías con los repatriados. Nehemías habría estado ansioso de recibir noticias. Estas le llegaron por boca de su propio hermano y otros judíos, testigos oculares de lo que probablemente ocurrió durante el periodo cuando las comunicaciones estuvieron interrumpidas entre Persia y Judea. Dice el texto, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. El cuerpo de Nehemías estaba en Persia, pero su corazón y su interés estaban en Jerusalén, hablando más o menos a 1287 kilómetros de distancia. Él quería saber acerca de los que habían regresado, cómo le estaba yendo al pueblo y a la ciudad. Podríamos pensar que un hombre importante como Nehemías
tenía cosas más importantes sobre las que pensar que sobre una ciudad distante en la que nunca había estado y en un pueblo que en su mayoría nunca había conocido. Sin embargo, como su corazón estaba en las cosas de Dios, su corazón no estaba en él mismo, sino en otros, en los otros, en sus hermanos, en su pueblo. Si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías. Vemos en el versículo 3 que dice, y me dijeron, y el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Las noticias que recibió no eran alentadoras. El pueblo era llamado remanente. Este no era un título esperanzador. Estaban en gran mal y afrenta. Y los muros de la ciudad estaban derribados. Y las puertas de la ciudad quemadas a fuego. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. No tenía defensa ni protección en absoluto. Una ciudad sin muros era siempre una ciudad estancada, con nada valioso en ella. Si había algo de valor en ella, fácilmente podía ser saqueado por sus enemigos o por los ladrones. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían en constante estrés y temor. Nunca había cuando podían, ¿no? Cuando podían ser atacados y brutalizados. Estaban pensando en eso. Cada hombre vivía en miedo constante por su esposa e hijos. ¿Qué les iba a pasar? El templo podía ser reconstruido, pero nunca embellecido, porque cualquier cosa valiosa podía ser arrebatada fácilmente. No es de extrañarse que el pueblo vivía en constante angustia, en constante desgracia, por eso dice ahí afrenta, viviendo solamente como remanente. Dios tiene más para nosotros que ser solamente remanente. Dios no solo quiere que seamos vencedores, sino nos dice más que vencedores, ¿no? En Romanos 8:37 nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo 4 de Nehemías dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces la reacción de Nehemías, ¿no? Ante las noticias de Jerusalén y su pueblo fueron, dice, me senté y lloré. La reacción inmediata de Nehemías fue extrema. No solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo, sino inmediatamente no hubo fuerzas en él, ¿no? Se sentó y comenzó a llorar y a hacer duelo, ¿no? Hice duelo por algunos días, dice. Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esta situación. Pero primero, Dios hizo algo en Nehemías. Toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien, en nosotros. Dios preparó esto tiempos atrás, con la importante posición de Nehemías en Persia. Para cumplir su plan, utilizó a su siervo, Nehemías. Recordemos la promesa que hizo Dios, ¿no? Que a David, que nunca será quitado el cetro de Judá, ¿no? Hasta que Silo venga. Con un corazón curioso por el bienestar de Jerusalén y su pueblo, Nehemías, ahora vemos que él tenía un corazón que se rompía por su estado de necesidad. Dios vio la necesidad en el cielo, pero poco se haría hasta que el hombre indicado también sintiera la necesidad. Dios haría algo grande para cubrir esta necesidad a través de Nehemías. Pero no hay forma de que Nehemías pudiera hacerlo esto solo. Tenía que ser un líder, uno que influyera en otras personas para que se cumpliera el trabajo.
Nehemías es un libro que trata completamente sobre el liderazgo, algo que evidentemente necesitamos en la actualidad, como el liderazgo es influencia. Este aplica para todos. Todos tenemos un área de liderazgo, solamente lo que hay que ver es, ¿no?, saber utilizar ese liderazgo. Si ese liderazgo podemos utilizarlo, ¿no?, para bien o para mal, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Los líderes deben prepararse para el trabajo difícil porque no será fácil. No hay victoria sin guerra, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin vigilancia. Pues siempre que el pueblo de Dios dice, ¿no?, levantémonos y construyamos, siempre el enemigo, Satanás, va a decir, dejen que me levante y me oponga. Siempre va a haber una oposición. Los líderes deben tener una gran visión, y Nehemías tenía una, y decía, a través de mí Dios va a corregir un problema que ha existido por alrededor de 150 años. A través de mí Dios va a hacer algo que antes fracasó completamente. Esa era su seguridad de Nehemías. Debemos tener una visión, una meta que sea lo suficientemente grande. Luego dice el texto bíblico dice, ¿no? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue más allá de la emoción inmediata. Muchas veces llegará sobre nosotros una preocupación como una descarga y luego nos pasará con rapidez, pero si es del Señor, permanecerá, crecerá y la carga seguirá hasta que el problema que provocó la carga sea resuelto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Deberíamos prestar también atención a lo que Nehemías no hizo. ¿Qué es lo que Nehemías no hizo? No se quejó, no lloriqueó, ni vio que, ¿no? Ni vio que quién podía resolver este problema. Él inmediatamente hizo lo que sabía que podía hacer, orar y buscar a Dios con intensidad en esa situación. Eso es lo que hizo Nehemías. Luego reconoce, ¿no?, Dios de los cielos. Nehemías tenía también un claro entendimiento de a quién ayunaba y oraba, ¿no? Dios de los cielos. Luego en el versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. La humildad comienza al entender simplemente que hay un Dios entronado en los cielos. Nehemías reconoce exactamente quién es Dios. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. En los versículos 6 y 7 dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Esté ahora atento tu oído, dice Nehemías. La humildad también comprende mi completa dependencia de Dios. Cuando Nehemías le pide desesperadamente a Dios que escuche la oración de tu siervo, escucha la oración de tu siervo, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos, refleja su completa dependencia en el Señor. Solo Dios podía ayudar. Y si Dios podía oírlo, Nehemías estaba completamente seguro, sabía que le ayudaría. Luego dice, ¿no?, en el texto, confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La humildad también confesará el pecado abiertamente, ¿no? Nehemías clara y sencillamente confesó su pecado, sin ningún intento de excusarlo. Eso es muy importante, hermanos. Siempre debemos evitar excusarnos en la confesión de nuestro pecado. Nunca digamos, Señor, si he pecado, perdóname. O Señor, lo siento, pero tú sabes lo difícil que fue para mí. No buscamos excusas, eso tenemos que
sacar de nosotros. No podemos buscar excusas. Tenemos que ser sinceros, de corazón reconocer si hemos pecado y arrepentirnos de corazón de lo que hemos hecho, de algo malo que hemos podido hacer. Podemos encontrar gran libertad en una confesión abierta y honesta, sin ningún intento de excusa o sin preguntarse si he pecado o no. Si no, he pecado. Yo y mi pueblo, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. La humildad se identifica con los necesitados. Evidentemente Nehemías era un hombre de Dios, pero abierta y apasionadamente se ubicó junto con la casa de su padre y oró usando hemos pecado en vez de han pecado, ¿no? Continuando con la lectura, los versículos 8 al 10 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Acuérdate, dicen, ¿no? Esta es una poderosa manera de acercarse a Dios, pidiéndole que recuerde sus promesas, ¿no? Nehemías dijo: Jehová, tú le hiciste una promesa a Moisés y a esta nación, y te pido hoy que la cumplas, ¿no? Nehemías está citando, ¿no?, Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 30, ¿no? Esto es, sin duda, el secreto del gran poder en oración, ¿no? Suplicar las promesas de Dios. En el Salmo 81, versículo 10, Dios le dice a su pueblo: abre tu boca y yo la llenaré. Dios no abrirá su almacén hasta que abramos nuestra boca pidiéndole que cumpla sus promesas. Luego dice en los versículos, ¿no? Si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ¿no? Nehemías citó una promesa condicional, ¿no? La condición era regresar a Dios y guardar sus mandamientos. Él realmente no podía saber si la nación estaba guardando los mandamientos, pero sabía que él mismo sí lo estaba guardando. Y como él se había identificado con la nación en su pecado, la nación podía identificarse con Nehemías y su piadoso cumplimiento de estas condiciones de la promesa de Dios. En el versículo 11 nos dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es interesante, hermanos, esta oración de Nehemías, ¿no? Dale gracia, está pidiendo en esta parte, dale gracia delante de aquel varón. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué varón se está refiriendo? Nehemías está concluyendo su oración prácticamente pidiéndole a Dios que lo bendiga cuando él hablara pronto con el rey de Persia, ¿no?, sobre el asunto. Porque ya Nehemías ya está en su corazón, él ya entendió el mensaje de Dios, él ya está con esa idea, con esa mentalidad ya decidido a que tiene que ir a hacer algo por su pueblo, tiene que ir él mismo. A ver. Por eso, él ya está decidido a que tiene que conversar con el rey para que le dejara ir. Por eso está pidiendo, él sabe muy bien que sin la ayuda de Dios no va a poder ser posible. Por eso justamente está pidiendo en su oración, dale gracia delante de aquel varón, ¿no? Nehemías iba a hacer algo sobre el lamentable estado de los muros de Jerusalén y el pueblo. Y él sabe que sin la intervención de Dios no puede hacer nada. Luego dicen: concede ahora buen éxito a tu siervo.
Esta es una oración de un hombre de acción. Nehemías no ora, Dios, haz que todo se arregle, ¿no? Ni tampoco él ora diciendo, Dios, haz que alguien más haga algo sobre este problema, sino que dice, en vez de eso, su oración es, Dios, úsame como siervo tuyo, como instrumento tuyo para arreglar esto. Es interesante, hermano, esa predisposición de Nehemías. Nehemías comprendía que solo se podía eliminar el oprobio de Jerusalén mediante una intervención real. Y estaba convencido de que él mismo tendría que ir a Jerusalén a fin de modificar la situación imperante. Pero Dios preparó a alguien que va a preocuparse por ese estado, ese hombre, ese alguien, Nehemías. Desde mucho antes, así como ha preparado a sus siervos, a Moisés, a Josué, Dios preparó a Nehemías desde mucho antes. Ese hombre es sensible a los sufrimientos y a la humillación de los que habían escapado de la cautividad y permanecido en Jerusalén. Ante Jehová confiesa los pecados que son la causa de ello. Es consciente Nehemías que a causa de sus pecados ellos estaban sufriendo, pasando todo ese oprobio. Así lo había hecho también Esdras. En Esdras encontramos el capítulo 9, ¿no? También de la misma manera Esdras reconoce ese pecado. Dios siempre escoge a los instrumentos de sus liberaciones de entre los que aman a su pueblo. Por eso, hermanos, con este estudio nos anima a que imitemos a menudo ese ejemplo y como ese servidor de Jehová antes que del rey, veremos la buena mano de Dios descansar sobre nosotros y sobre lo que hagamos. Solo así, hermanos. Y recordemos, y más que todo, dirijamos nuestra mirada a uno más grande que Nehemías. ¿Quién se preocupó por la desesperada condición de Israel y del hombre en general, sino el mismo Hijo de Dios? Él sondeó a fondo nuestro miserable estado, ese abismo del mal en el cual estábamos hundidos, y Él vino para sacarnos de allí. Él se entregó a sí mismo en la cruz para poder salvarnos, libre por nuestros pecados, para que podamos tener acceso a la salvación. Hermanos, este estudio nos anime a que los momentos que estamos pasando difíciles, que algunas dificultades que estemos pasando son pasajeros. Si nosotros volvemos a Dios con todo corazón, nos aferramos a Él, nada es imposible para Dios. Nuestro Señor es misericordioso, compasivo, y Él siempre está esperando de nosotros justamente esa acción, esa decisión de nosotros de querer servirle a Él, de seguir a Él, de reconocer nuestros pecados si hemos pecado, reconocer nuestras equivocaciones que cometemos, y Dios siempre está esperando y Dios nos está atento para escucharnos, y Él nos escucha, nos oye y actúa sobre nosotros, y Él es bien misericordioso y amoroso con nosotros. Hermanos, queridos hermanos, hasta este punto vamos a quedar en este estudio. Ya vamos a continuar los siguientes domingos con el estudio de Nehemías. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, está abierta la ventana. Y paso a nuestro hermano Renato, si no, para que podamos continuar con nuestro culto de adoración.